Platón dijo que no se puede curar el cuerpo sin sanar el alma. A Albert Einstein se le ha atribuido la frase de que la medicina del futuro va a ser la vibracional o energética. Hipócrates dijo, tu alimento es tu medicina y tu medicina será tu alimento. Entonces, bienvenidos a Stellium, episodio 2. Y va a ser un episodio, pues, como todos, va a ser espectacular porque tenemos una recontra invitada de lujo. Pero queremos empezar con estas frases porque, al menos en lo que ha sido mi historia, y sé que en la historia de todos los que estamos presentes aquí, nos hemos dado cuenta que no podemos separar la mente del cuerpo. Eso va junto en todo lado y las emociones están parejas. ¿Qué opinas, Pame? Y bueno, para introducir a nuestra querida invitada de hoy, súper especial, vamos a explorar cuál es el futuro de la medicina, el cual no es dividir, sino integrar. Penny, estamos muy felices de tenerte con nosotros. O sea, es lindísimo sentir este espacio aquí con vos. Y bueno, Penny es una doctora súper linda. Es experta en medicina funcional, pero yo digo que ella es la unión entre la medicina tradicional y la medicina del futuro, integrando la conciencia espiritual. Gracias por tenerme aquí, por primera vez. Por primera vez. Hermoso. Penny es como la famosa curandera del pueblo que se las sabía todos. Antes hablaba con los dioses, te tiraba una mata y resolvía. Penny ahora tiene no solo a los dioses a su favor, sino todo el futuro ya integrado en el presente. Es una persona maravillosa. Penny, encantado de tenerte acá. Y obviamente yo tengo una pregunta entre pecho y espalda y no puedo seguir teniéndola. Penny, ¿qué fue lo que pasó? Que de todas las opciones del mundo, medicina. Ay, sí, en su inicio, ¿verdad? Cuando era muy joven. Yo creo que hubo 2 puntos de quiebre en mi vida, enfermedades de un familiar muy cercano, me como condicionó, yo creo, a saber cómo funcionan las enfermedades. Fue como curiosidad. Entonces, desde muy joven sí quise saber cómo por qué el cuerpo enferma, ¿verdad? Y cómo ayudar a sanar. Eh, luego, o sea, mi madre, y durante toda mi infancia, siempre me llevaba al pediatra, me vacunaba y siempre estaba la opción de antibióticos, pero también siempre me llevaba al quiropráctico, al homeópata, al acupunturista, o sea, tenía esa dicha de tener esa mamá y siempre cuidaba mucho los alimentos. Entonces siempre me hablaba, un ejemplo, como que en aquel entonces, en los noventas, que los ultraprocesados, qué sé yo, que la salsa que tenía color rojo tal vez no era tan buena y que podría enfermarme de algunas cosas. Realmente mi mamá es ingeniera agrónoma, pero tenía toda esa información y para mí eso era la normalidad. Cuando empiezo a ejercer la medicina, me encuentro día a día en las consultas diciéndole al paciente qué tratamiento seguir farmacológico, pero también con una opción en cuanto a su cocina. O sea, qué cambio hay que hacer en la cocina en cuanto a la alimentación, o ingerir más fibra, o ingerir más de ciertos alimentos coloridos, sin tener, digamos, como toda esta teoría en mi cabeza. Luego, por una situación, personal, cuando mi hijo nace, mi primer hijo, sí hubo, una situación en la cual él tuvo una aspiración meconial y tuvo que utilizar mucho antibiótico, y yo tenía entendido, digamos, que su microbiota se iba a ver sumamente afectado por esto. Entonces, ahí sí fue que ya me enteré a buscar de dónde iba a estar la solución para yo poder, recomponer, ¿verdad? Repoblar ese intestino que, apenas a las primeras horas había sido tratado con ese antibiótico tan fuerte. Y en ese momento, encuentro medicina funcional y veo que está como en esta como en esta línea gris de si es alternativa y complementaria, pero muy basada en ciencia. O sea, todas las indicaciones de suplementos, de alimentación, están basadas en algún paper. Tal vez no metaanálisis o un artículo científico, o sea, o 30, pero siempre hay algo científico detrás. Entonces estás en esta línea gris y ya eso me gusta porque realmente uno cuando está hablando con pacientes está jugando su, ¿verdad? Su código y muchas cosas. Entonces, realmente yo no me sentía muy segura, solamente recetando infusiones sin tener alguna claridad científica. La medicina funcional me dio esto y lo más importante fue que me dio un método de cómo entrevistar al paciente para sacar información relacionada a su parte espiritual, a su parte física, a su parte mental. Entonces, con esta técnica y método me quedé. Penny, o sea, contanos cómo abordas tu cultura.
La principal parte es el cuestionario, ¿verdad? Al paciente. Y lo que uno busca en medicina funcional es prevenir. Entonces vamos a ir viendo todos los factores de riesgo, principalmente genéticos, luego ambientales, luego en cuanto a la alimentación. Por ejemplo, hay pacientes que no están conscientes de la carga tóxica que hay en su hogar. Por ejemplo, en cuanto a agroquímicos que se utilizan, a que el agua viene llena de ciertos metales pesados y puede ser la causa inclusive de una enfermedad autoinmune. Y entonces en ese primera entrevista yo le voy dando como estos pequeños como tips o digamos como enganches de decirle, y usted ya filtra el agua. Entonces el paciente me dice, el agua no hay que filtrarla. ¿Verdad? Entonces hacemos un intercambio de información, pero siempre yo me quedo con la mayor parte de la información porque yo tengo que entender cómo esa persona desde su nacimiento fue expuesta a virus, bacterias, antibióticos, cirugías, traumas, eventos adversos de la infancia, y cómo esa persona el día de hoy expone todos esos síntomas o signos. Entonces, es como esa relación hermosa. Luego ya en la segunda consulta se le envía como un chart, un tipo de guía de suplementos específicos para esa persona. La medicina funcional se caracteriza por ser holística y personalizada, ¿verdad? O sea, todos necesitamos magnesio y omega 3, pero diferentes tipos de magnesio, diferentes tipos de omega 3, diferentes dosis, y algunos necesitamos otros suplementos, más suplementos que otros. Wow. Casi nada. Ok, aquí igual no importa. Tenemos muchas preguntas. Tenemos demasiadas entonces, preguntas. y creo que tenemos muchas que están aquí ya ¿verdad? Muchas. Hechas, pero fijo van a surgir muchas. Entonces vamos a tratar de ir en orden. Sí. ¿Tenés alguna en especial ahorita, Ale? Sí, Muchas. yo demasiadas, eh, pero yo quiero devolverme un momento en la historia. Es cómo puntualmente llegaste a funcional, que vos decís, esto existe, en qué momento lo encontraste, dónde te certificaste, cuéntanos más de ese background, cómo llegaste a ser tan gata. IFM es el instituto, digamos, que por Henry Blanchard, el creador de la medicina, uno de los investigadores que creó este nuevo movimiento junto con su esposa y otros médicos en el área de la geriatría y medicina interna. Ellos empiezan a desarrollar esto que se llama medicina por sistemas biológicos. Por ejemplo, nosotros en medicina nos dicen sistema gastrointestinal, esto lo trata el gastroenterólogo, vamos a tratar esa especialidad en esta materia. Aquí, entonces, en vez de gastrointestinal, se llama sistema de asimilación. Y en asimilación está toda la parte de gastrointestinal, pero también están otros factores que asimilan nutrientes, ¿verdad? O asimilan información o asimilan energía. En la parte cardiovascular, ¿verdad? Que todos sabemos que es corazón, arterias, venas, en medicina funcional se le llama transporte. Entonces, pero también las hormonas transportan y la sangre transporta. Entonces, como que todo esto como que me fue un awakening, como, oh, ok, esto tiene más sentido, porque no somos un corazón solo, un cerebro solo, un hígado solo, o sea, somos todo un sistema que está unido y que si uno no ve el todo en el paciente, realmente no lo va a ayudar. O sea, a mí me parece demasiado audaz, tengo una admiración negativa por los médicos que en 15 minutos hacen un diagnóstico, un tratamiento y despiden al paciente. Y el minuto 14 ya están en la puerta, o sea, me parece como una falta o sea, un paciente de primer ingreso, ¿verdad? O sea, ya uno de seguimiento de un paciente. O sea, yo entiendo también que hay subespecialidades, que a mí realmente a un oftalmólogo de retina solamente le va a entender pero tienes que saber si ese paciente es psiquiátrico para entrarle a una sala de cirugía, ¿verdad? Claro, wow. A mí me parece súper interesante este conecte. Y entonces me voy a ir de una vez porque yo creo que ahí es donde vamos a pasar más tiempo. ¿Qué has visto vos? Dado que obviamente eso te llamó la atención y fijo es por algo, porque ya vos has podido, ¿verdad? Me imagino ver más allá de que el cuerpo, o sea, como seres humanos no solo somos este cuerpo físico, es el corazón por allá, el estómago por allá, ¿verdad? Sino que no solo es todos los órganos y todos nuestros sistemas del cuerpo unidos, pero también hay otras cosas que no podemos ver, ¿verdad? Mente, la parte energética, la parte espiritual, la parte de, o sea, todo lo que está ahí almacenado y guardado en el inconsciente,
que termina teniendo grandísimas repercusiones en la enfermedad física, ¿verdad? Hay suficiente ya, yo creo que libros y casos, ¿verdad? Ahora vamos a comentar algunos de personas que, no, o sea, no había forma de encontrarle nada desde el punto de vista médico, pero donde empiezan a abordar temas de traumas, temas de infancia, temas de vidas pasadas, Ujú. temas de, o sea, todo lo que no podemos ver y tienen remisión inmediata a una enfermedad. Integrando un poquito las dos preguntas, un ejemplo, la Academia de Medicina Funcional, donde yo me formé, queda en Colombia, y ellos me dan a mí esta herramienta de cómo preguntarle al paciente si está meditando, si ha ido a psicoterapia, si cuál es su digamos, inclinación religiosa. Y hasta ese momento yo sentía que eso era una parte de su naturaleza. O sea, con el que si el paciente menciona que dio una consulta, todo bien, pero, o sea, ellos me dieron como ese, como apertura, ajá, como esa apertura es muy importante. Entonces, digamos, puedo mencionar el caso de una paciente que me llegó a mi consulta, una mujer sumamente exitosa, muy inteligente, con una enfermedad autoinmune. Era, o sea, esta paciente está inteligente que ya tenía, o sea, muy claro cuáles eran los nutrientes que ella tenía en déficit para sanar su enfermedad matrimonio. En el momento en el que yo le pregunto por su espiritualidad, ella me dice, soy atea. Yo, ok, perfecto. Digamos, para soy. Y me dice, espere, pero yo tampoco creo en la energía. Dice, no creo en la energía, no creo en el yoga, no creo en la meditación, así que no creo en todos mis pacientes, todo es válido. A todos mis pacientes, a la mayoría de prescribo, bueno, o algún tipo de terapia, digamos, psicológica, porque puede ser resolver cita. Hay personas que lo que necesitan es aprender a respirar, otras personas ya sí pueden tener una práctica de meditación, ¿verdad? O sea, cada persona es muy individualizada. Entonces ya me quitó demasiadas herramientas, ¿sí? Porque diciéndome, no déjame de respirar, y dije, "Ay, me creí, Sí. te frenó". Entonces, perdón, fui de regresión a la adolescencia de su infancia. Entonces, ella está en ese proceso de su evolución de sanar, en el cual ella todavía se tiene que defender. Y eso está bien. O sea, de hecho, la consulta transcurrió muy bien. Y todo, o sea, y la paciente sí se puso en tratamiento y creo que esta idea debe continuar, ¿verdad? Pero sí fue como un paso terapéutico, igual, ok, hay 5 herramientas que no voy a poder utilizar aquí. No, pero es muy interesante porque ahora que mencionas eso, a raíz de todo el sentimiento de que no me protegieron, no me cuidaron, los que me amaban no estuvieron, la enfermedad autoinmune no nace de gratis. O Ajá. sea, no es como, no es solo que genéticamente tenés una predisposición, sino que no estás ligado de, mira, que esto que pasó es en serio tan grave que justamente voy a empezar a accionarte una enfermedad que lo que te representa es voz de pequeña, voz de adolescente. Ah, es increíble. Y claro, lástima que no creen esto, porque si no, se resolvía hasta más, más rápido, pero sí, eso pasa. Y eso me lleva a Ale, vos que trabajas con consultantes, usas todos tus métodos. Yo sé que mucha gente también llega a vos por padecimientos físicos, creo que la mayoría, ¿verdad? Y muchos vienen de doctores, ¿verdad? De que ya pasaron por todos los doctores. Yo soy ese caso también, de que de repente yo decía, sí, tengo problemas estomacales, ya me hicieron gastroscopía, colonoscopía, ya me tomé todas las pastillas, ya hice o sea, ya quité todo, ya, y aún así mi estómago sigue con problemas. Entonces ahí es donde yo digo, ok, aquí hay algo que no me está calzando, ¿verdad? Entonces Ale llega y empieza a abordar qué hay detrás de ese síntoma. Obviamente no había llegado Penny también, pero bueno, y ustedes dos de repente Tocó. se han complementado increíblemente, pero vos, o sea, ¿qué es lo primero que vas a ver desde el punto de vista del síntoma físico? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, ha sido una lucha muy divertida porque los holísticos siempre nos han dicho, cállese, usted no tiene evidencia científica de nada, pero el detalle es que generamos el resultado. Entonces ahí es donde Ujú. a veces se complica. Eh, ¿Qué pasa? Vamos a agarrar la biodescodificación, por ejemplo, y cualquiera puede llegar y comprarse un libro de un diccionario de biodescodificación, facilito. Pero resulta que aunque haya una tendencia, por ejemplo, que el diccionario dice que todas las itis son una acumulación de furia, por ejemplo, Ajá. y que entonces, dependiendo de cuál itis, puedes focalizar cuál tipo de ira,
No necesariamente, porque si algo manda por encima de todos es el inconsciente o la niña interior, que para mí la niña interior es la verdadera jefa del inconsciente, porque esa es la que en la terapia alternativa te va a decir trauma de bisabuela, secreto familiar aquí y allá. Es la niña interior la que realmente manda. Entonces, siempre que hay un síntoma físico, podemos hacer el análisis de medicina tradicional, pero también energéticamente a quién estás honrando con la enfermedad, por ejemplo, porque puede ser que en tu árbol hay una emoción atrapada todavía que hace que todas las mujeres de la familia les dé la misma laringitis, por ejemplo. Mm. Pongo un caso. Llegó una chica a mí que tenía una situación que hoy por hoy se considera incurable, que la enfermedad pues tiene todo un nombre exótico que fijo Penny sí manejan, que es la extinción de la voz. Es decir, es una afonía espasmódica, abductora, cosa. En fin. Punto es que se le extinguió la voz por completo. Wow. Empezó como un resfrío, se volvió infección de garganta y cuando los antibióticos se dieron, ya la mujer ni hablaba. Empezamos en tratamiento porque obviamente el doctor le dijo, y puedo meterle Botox y no sé qué, pero igual no hay nada que hacer. Y esto es de lo más loco. Empezamos a trabajar. Fue un proceso de 90 días, que eso es lo único que yo trabajo. Que yo les digo a todos los que nos escuchan, chicos y chicas, no es un tema de, voy a ir a una terapia y ya. Se No, acabó. cuando la cosa es de verdad, si usted quiere resolver, tiene que entregarse un proceso. Entonces, bueno, la chica poco a poco fue recuperando la sesión porque había un montón de emociones atrapadas, un montón de cosas. Pero aquí viene el punto donde ella, así yo les digo, recuperó el 95% de la voz. Se los digo porque era gerente de recursos humanos, entonces tenía más de 400 empleados que se dieron cuenta que no podía hablar. Wow. Y entonces son 400 que le dijeron, ya puedes hablar. O sea, fue muy mágico. Resulta que me sale un proceso de vidas pasadas y bueno, eso es un poco raro siempre, porque yo tengo mis herramientas y entonces nos fuimos a una época y descubrimos una especie de aglomeración en los años 600 que se llama los Padres del Desierto. Los Padres del Desierto son una comunidad de gente que tenía su creencia espiritual, pero era como ecuménica, o sea, si usted de cualquier religión podía ir. Y se creía que el acercamiento a Dios o a la espiritualidad era a través del silencio. Resulta que ella en vidas pasadas perteneció a eso. ¿Cuál fue el detonante de su extinción de la voz? La suegra y la mamá le venían diciendo que se estaba alejando de Dios, que ya no estaba conectando con Dios, que aquí y allá. 3 días después, la infección y perdió la voz. Wow. Entonces, ¿cuál fue la memoria del alma de ella? ¿Qué hacemos cuando nos estamos alejando de Dios? Callarnos. Y se le acabó. Resolvimos eso y recuperó como el 85% de la voz y por hoy ya está hablando bien. Wow. Entonces, es muy loco que sí puede haber sintomatologías, que sí, la gente las está sufriendo. Y yo, por ejemplo, tal vez una de mis herramientas favoritas es el péndulo. Y me dicen, me estoy muriendo de la gastritis y el péndulo me marca estómago 100% equilibrado. El paciente no lo va a entender, yo sí, pero es porque energéticamente el llamado de auxilio es el síntoma. Eso es lo Ajá. que está pasando. Pero en realidad, físicamente no tenemos. Wow. Esas Wow. cosas pasan. De estas enfermedades Ajá, exacto. Sí, que creo que ahora hay muchas. Ahora tenemos demasiadas enfermedades que no tienen, ¿verdad? Que nadie entiende, que es un caso uno en un millón y entonces, ¿verdad? No, la medicina se anda dando vueltas tratando de ver, pero parece no tener solución. Penny, a mí algo que me parece fascinante es cómo el estado mental y el estado anímico determina el proceso curativo. Entonces, yo quiero como que me hablaras de más de qué has visto o cómo se ve desde la parte funcional, como esa parte de tu personalidad o tu resiliencia o tu forma de verlo. Bueno, hay casos muy claros en pacientes oncológicos, ¿verdad? Que es un tema bastante delicado. En el momento en que la enfermedad o el diagnóstico aparece, cómo ese paciente afronta el diagnóstico. Porque si estaba sumergido en un estado de depresión muy severo, hay muy pocas herramientas. Ok. Hay muy pocas herramientas para llegar a una buena resolución o a una remisión total.
en pacientes que se encontraban en su mejor momento en diferentes fases de su vida, o sea, de salud física, psicológica, digamos como en un, en un florecimiento, son pacientes que lo logran o inclusive hay pacientes que sí deciden salir de la depresión por su diagnóstico, pero no es el caso usual. Son pacientes que se encuentran digamos, como un nivel más claro en cuanto a todo este tipo de terapias y de cambios en el estilo de vida, el cual lo logra y remite totalmente la enfermedad. O sea, yo creo que la actitud con la que o sea, con la que se toma el paciente el diagnóstico cambia totalmente el proceso. Entonces, ¿Cómo le explicas eso a pacientes? Voy a poner de ejemplo, y probablemente no sé si no van a escuchar a mis papás o mis suegros, que son ya generaciones, ¿verdad?, un poco más tradicionales en cuanto a la medicina, y que, o sea, decirles que la parte emocional incide en su cuerpo físico es como, es difícil, es bastante ¿verdad? difícil ¿Cómo lo hacemos? porque es muy, bastante común en mi consulta que me traigan a los padres y a los abuelos y de hecho digamos como que la línea de síntomas y de signos es muy parecida por ser una generación, ajá, ajá, sí, es como que son como pacientes Entraban a las emociones. policonsultante, perdón, medicados, ya son pacientes con hipertensión, diabetes, alguna enfermedad neurológica, eh, y es el resultado, ¿verdad?, de todas esas creencias limitantes. Obviamente hay muchos que sí, o sea, que sí se abren, pero realmente no es la mayoría. Porque hay aquí una cuestión de generación, ¿verdad? Y de creencias limitantes que son personas primeramente que no creen en la psicología. Sí, no creen. Ajá. Claro. Sí, sí, exactamente. Entonces, ese es ese es el primer muro. El primer muro. De hecho, yo cuando ya tengo varios años haciendo esas consultas de medicina funcional, digo, "Bueno, tengo como, qué sé yo, he atendido 500 pacientes y a 400 le prescribí psicología. Yo nunca había ido a un psicólogo tampoco, porque yo decía, yo no tengo ningún problema. O sea, yo era esa generación, yo era un baby boomer. Y dije, pero voy a ver, voy a ir a ver qué. Voy a ir a ver, porque algo, no puedo ser la única en el mundo que no la necesite. Si de 400 ¿qué pasó en eso? Empecé a sanar, o sea, los médicos, en la mayoría de médicos que estamos en el área de medicina funcional o medicina integrativa o tradicional china complementaria, sin pertenecer a ese continente, somos médicos que estamos muy enfermos. Somos médicos que, ajá, o sea, y la historia de estos médicos es que lograron sanarse ellos primero. Entonces yo creo como que yo soy mi paciente cero. Entonces, a través de la psicología empecé a unir sintomatología gastrointestinal, de síndrome de colon irritable por dicha nada grave, dolores articulares en la parte lumbar, primero fue la psicología, luego fueron terapias alternativas con personas como ustedes, porque las cuales realmente me llevaron a cerrar el círculo. Entonces, es bastante difícil, ¿sí? Cuando una persona no está abierta a ningún tipo ni siquiera de psicoterapia, ayudarlos a sanar, ¿verdad? Más que mi hija me dijo que hiciera esto, que me tomara este té. Y sí, las infusiones es una buena manera de entrarle las infusiones a esa población, porque ellos dicen, sí, mi tatarabuela lo decía y esta doctora joven ahora me lo está diciendo, puede que sí sea verdad, pero ya de yo llevarlos allá y decir, tienen que hacer una constelación familiar o es bastante, o sea, es bastante Me imagino que vos estás con el paciente enfrente, estás escuchando todo y estás así como haciendo el checklist de terapias a las que quisieras mandarlos, pero muchas veces no lo haces. la primera consulta, no. Claro. La primera consulta yo recibo información. Ok, y danos algún ejemplo, así como a Ale le pasó, ¿verdad? Que llegó un caso que más bien la medicina no, ¿verdad?, no lo había logrado. ¿Qué hiciste vos o casos que tengas que llegaron con esto? ¿Los mandaste a alguna terapia alternativa y tal vez te dieron la retroalimentación de, wow, o sea, esto me ayudó a sanar? No me gusta mencionar uno, puedo mencionar un grupo de casos, sobre todo cuando ocurre abuso sexual en la infancia y el paciente no lo sabe y está sintomatizando y, o sea, psicosomatizando, ajá, muchos puntos importantes y que realmente en ese momento yo no puedo hacer el diagnóstico porque no soy psicóloga, pero cuando lo tratan con psicología o inclusive con casos de hipnosis o otro tipo de terapias alternativas,
logran sanar el síntoma. Entonces, y no es solo un paciente, sí son bastantes los que se encuentran en ese. ¿Qué síntomas son comunes en una persona con abuso sexual? Depende mucho porque al decir abuso sexual hay que ver qué tipo de abuso fue, ¿verdad? Hay abusos que no llevan Ajá. bastante, ajá. Entonces, inclusive puede ser el de la voz, puede ser una disfonía, puede ser una tiroiditis de Hashimoto, puede ser infecciones vaginales, infecciones urinarias, puede ser una gastritis muy fuerte por algún tipo de opresión, o sea, y la sintomatología varía bastante, pero sí es algo que se ve cuando la persona trata el trauma, cómo eso resoluciona. Yo tengo la teoría de que también el abuso está ligado a qué tan doloroso es el proceso menstrual de las mujeres. Porque también cuando el periodo es completamente incapacitante, yo digo, ok, ciertamente hay problemas con mamá, con el concepto de mujer, con autoestima, sí, pero yo sí he visto que es muy triste. A mí, yo también hago como mi diagnóstico previo, no siempre se lo digo a mis clientas, Claro. pero a mí mis herramientas me marcan por lo menos en 7 de cada 10 casos abuso. Uy. Y como es algo tan amplio, porque también puede ser un abuso transgeneracional y pues ya ahí Está, la cosa se pone grave. Y también es que también, como dice Penny, el concepto de abuso es súper amplio, porque todo lo que necesitamos es más, desmentirte, es más, acabar con una ilusión tuya, eso es un tipo de abuso. Hay una psicóloga británica que me interesa bastante su trabajo. Ahora no recuerdo el nombre puntual, pero lo vamos a poner en las notas del podcast. Ella estudia, o sea, específicamente los casos de cáncer de mama en mujeres que fueron víctimas de infidelidad por muchos años. Entonces ya ella empezó como a hacer un cuadro y ella decía como fueron mujeres que normalmente lo sabían y no hablaban, o lo sabían y se quedaban por años. O sea, como que no hubo una resolución, ¿verdad? Porque ahora uno se va a psicoterapia de pareja y se resuelve la situación y pasa o si continúa. Ajá. Pero antes no, antes eran 30, 40, 50 años con esa situación, sosteniéndola, aguantando, y esto se expresaba en un cáncer en un órgano que tiene que ver con la sexualidad, porque es una agresión sexual de una manera u otra. la biodescodificación, la definición, o sea, la emoción más fuerte que está detrás del cáncer, lo que se ha estudiado por los que ¿verdad? Se han interesado por Ujú. este tema, es el enojo. O sea, es un enojo tan fuerte, tan enquistado en el cuerpo de la persona, en sus células, en su todo, que el cuerpo empieza, las células empiezan a destruir, ¿verdad? Porque el enojo es una energía. O sea, al final una emoción, a mí me encanta esa analogía en inglés, in motion, es energía en movimiento. Si no movemos la energía, ¿verdad? No movemos las emociones, no movemos esa energía, se atasca. Y usualmente se atasca en enfermedad. No, y me encanta que Penny justamente dijo eso, porque literalmente me transporto a mi primera certificación de PNL, que como era un enfoque que también tenía gestal, decía, es el síndrome de la mordida que nunca suelta. Ajá. Y él decía, el coach muy por encima decía, eso es lo que provoca el cáncer de mama. Justamente lo acaba de aterrizar Penny con, o sea, eso es lo bonito de esta época. Ya son psicólogos, psiquiatras, gente de altísimo nivel diciéndole lo que los marihuanos de medicina china y todo dicen, los desgraciados en el fondo sí tenían razón. Entonces Nosotros, se está nosotros, poniendo bonito. ¿verdad? Lo tradicional, o sea, los chamanes, Los chamanes. la medicina china, india, de siglos. Eso, ah, Esta era la, El enfoque de traer, ajá, de tratar la ira y el enojo para curar, sí, las emociones enfermas. Ujú. wow, qué montón de temas. Tengo una pregunta para los dos. yeah. ¿Qué es el síntoma o la consulta más recurrente que están recibiendo? Porque yo sé que lo abordan desde desde lugares diferentes, pero creo que al final están viendo lo mismo. Ujú, ujú. Bueno, a ver, por el tipo de clienta que me suele frecuentar, que usualmente son mujeres de alto rendimiento, de posiciones de jefa, dueña de negocio y todo eso, casi todas vienen a mí por el tema del amor, el tema de la pareja, el tema de todo esto. Lo que pasa es que yo lo que les digo, y por eso invito a la gente que haga un proceso multidimensional, le llamo yo, porque literalmente todo está conectado con todo.
muchas han llegado a mí por resolver problemas de dinero y terminamos en procesos de herida de infancia, de abuso, de divorcio, de lo que cree ella, el amor aquí y allá. Otras llegan por pareja y más bien lo que hay que resolver es la plata, porque ahí está papá, mamá, las historias de pobreza que se vivieron, las limitaciones del dinero. Entonces, al final estamos en un tema brutalmente integrativo, pero si yo te tuviera que decir cuál es la recurrencia, la gente que más me busca es, número uno, recuperarse después de una relación narcisista, Oh, que esos son procesos de perdón y aceptación brutalmente duros. duros. Porque literalmente yo les digo, el mantra, uno de los mantras más sanadores que usted va a tener es lo que hay. Y alguna gente dice, Ale, es que eso es mediocridad. Y yo, no, es lo que hay, significa, estoy viendo lo que estoy viendo, ya no estoy renunciando a la fantasía de lo que creo que pudo ser y lo estoy viendo con una crudeza brutal. Entonces, estas líderes de alto rendimiento, claro, tienen plata, tienen viajes, tienen carrazo, tienen todo, pero no tienen paz No hay interior. paz. Entonces, ahorita estoy como mucho en este tema de sistema nervioso, desprogramar cosas que todavía están ahí, hacer conciencia y confrontaciones divertidas. Yo creo que Ale lo ve sí a otro nivel. Realmente, imagino que si yo tuviera más en el área de psicología, sí hubiera muchos problemas de pareja, pero a mí sí me llega mucha autoinmunidad, mucho problema gastrointestinal Claro. y muchos problemas de oncología. Ajá. Y de que de alguna manera el sistema inmune está, aunque no esté el diagnóstico de autoinmunidad, como el sistema inmune se está protegiendo, ya sea con alergias alimentarias o en la piel. Ya tú estás viendo Park. Bastante, pero nunca llegan porque están quemados. Es como algo, algo más. Sí, Sí, nunca, insomnio, sí, exactamente. Eh, es muy curioso porque hay ahora tanto acceso a la información en cuanto a lo del burnout, que sí tengo muchas pacientes que me dicen, no, yo me quemé hace 2 años, o estoy al punto de quemarme. Ajá, como que ellos sí, o sea, ajá, hay bastante conciencia. Ajá, es muy raro como que yo, o sea, tenga que ser la que hace el diagnóstico. O sea, ya las personas saben todos los síntomas. Sí, Muy bien. Yo les hice la pregunta porque yo en el mundo corporativo estoy muy inmersa, ¿verdad? Y tengo muchas personas alrededor y que veo su día a día, igual personas de muy alto rendimiento, con un estrés de vida muy alto, ¿verdad? Una exigencia muy alta. em, y lo que veo a mi entorno, que es muy alarmante, es el nivel de ansiedad y personas dedicadas. Entonces, yo digo, wow, es como la epidemia de nuestra época. Y no solo, ¿verdad?, en adultos de cierta edad, sino en jóvenes y niños, que es aún más triste. ¿Qué creen ustedes que está pasando desde el punto de vista médico, pero bueno, integral y desde el punto de vista espiritual? Ujú. Hijo de pucha, eso es un segundo podcast, pero bueno, está bien. Sí. Bueno, primero estamos sobreestimulados de opiniones, que creo que es lo más tóxico que hay, que en algún momento lo hablábamos, ahora cualquiera sale en TikTok y de repente ya se vuelve referente. Y uno dice, pero Dios mío, ¿dónde quedó el pensamiento crítico? ¿Por qué no analizan esta persona? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su background? Entonces, me pasa, yo una de mis diversiones es dar clases en una academia de modelaje, porque es como una forma de hacer un impacto en el tema de la autoestima. Y al final yo no doy la clase, se termina volviendo un conversatorio de lo que sea, porque traemos tantas ideas equivocadas, pero que hemos asumido como correctas, Ujú. que entramos en crisis y cada vez hay un experto nuevo, cada vez hay un coach nuevo, cada vez hay un estudio nuevo. La parte no tan bonita de la parte científica es que tenemos estudios que dicen una cosa y estudios que van en contra de eso. Entonces, la persona no tiene como la tranquilidad de por lo menos decir, bueno, según mi autoinvestigación voy por este lado, porque inmediatamente lo que está concluyendo algo, Ya no es llega por alguien lo a que decir que batió. no o que es así. Entonces, creo que toda esta sobreestimulación más la idea de que tenemos un guión, nosotros que somos Virgos somos expertos en guiones y en hacer todo de Está. la mano. Entonces esa idea de que yo a los 30, Ujú. si soy virgen, soy un perdedor, de que si a los 36 vivo con mi mamá, soy un fracaso, los problemas de la hipergamia, todo eso, o sea, son demasiados factores y que te tienen así.
sea, la pregunta es cuándo y paso. O sea, yo le hacía bullying a mi health coach porque yo le decía como, es que ya no puedo, ya no me puedo comer un chicharrito en paz porque, Me o sea, pareces en la cabeza. porque el chicharrito ni siquiera existe. O sea, está aquí adentro, pero el mind no estaba. Entonces, y eso puede volver loco. ¿Entiendes? Sí, exacto. ¿Vos qué pensás? La pandemia de ansiedad y depresión, yo creo que sin duda tuvo que ver mucho con el confinamiento, o sea, a nivel socioambiental, ¿verdad? Por muchas razones, por muchas razones. Creo que también ahora hay más apertura a decir, soy ansioso, o esto es ansiedad, esto es un síntoma ansioso, así como con lo de estar quemado o me he sentido sin ganas de hacer nada, tengo miedo de caer en la depresión, voy a buscar ayuda. Entonces creo que siempre ha existido, ¿verdad? Porque si uno ve ajá, la historia para atrás, uno dice, esta persona muy bien, Fumaban, todos tomaban mucho, ¿verdad? se medicaban de manera ajá, no adecuada. Entonces yo creo que sin duda el confinamiento, digamos como que desató, ajá, exactamente, pero siempre ha existido, siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora somos más humanos que hace 30 años y que hace 100 años. El hecho de que ahora todo el mundo lo expresa, lo habla y lo trata, entonces uno cree que realmente algo está pasando, pero es que no, es que antes no lo hablábamos, no lo decíamos, no se expresaba, porque en las generaciones pasadas, Dios libre hablar de las emociones, ¿verdad? Porque no, jamás. O sea, los papás eran no llore, cállese, ajá, las niñas no lloran, no hay por qué estar llorando tanto, que no te pongas, sí, o sea, imagínate eso como, Y que al final, ¿verdad? Nadie tiene la culpa, ¿verdad? Es de donde venimos y de donde la conciencia humana ha llegado y ahora estamos como, yo siento que llegamos como al hueco, ¿verdad? Al menos eso es lo que hablan como los grandes astrólogos, gurús, etcétera. Estamos como en el punto más bajo Ujú. y literalmente estamos empezando a subir en un ciclo, ¿verdad? De conciencia y de entonces entrar en este despertar de mis emociones, de en qué creo. Creo que la otra gran pandemia es la falta de propósito. Ujú. O sea, yo creo que el tema del propósito ha sido eh, eso que te levanta, lo que llaman los japoneses el ikigai, ¿verdad? Que es como o ese motor, o los centenarios, ¿verdad? Las poblaciones centenarias, eso es lo que están lidiando. Son personas que tienen un propósito. Así sea levantarse todos los días a cosechar el maíz o, no sé, ¿verdad? Ir a arreglar una guitarra o es una de las preguntas que yo suelo hacer en mis consultas, de si tiene claro el propósito. sí, y creo que la mayoría debemos probablemente contestar que no lo tenemos claro. De hecho, eso guía mucho lo del diagnóstico y la evolución. Si tienen claro el propósito, es más fácil curar. Sí. Claro, porque también el propósito golpea mucho. Hay, sobre todo en mujeres, por imposición, machismo y todo lo que se quieran, se le ha cargado mucho que el rol que estás ejerciendo es tu propósito. Hay mujeres que se autodefinen por su rol. Entonces, si ese rol se afecta, esa fue hasta una Quedas en blanco. conversación, fue una conversación que yo tuve hasta con mi mamá. Ella me dice que no, pero yo no la olvido. Que en algún punto ella decía que si yo no me graduaba de la U y yo no le mostraba el título, ella no podía ser feliz. Guau, Es un mandato brutal. de la mamá. Entonces, obviamente yo generé mi crisis, le dije que quería dejar la U botada y todo, y ese era como su peor miedo, obviamente. Pero es porque yo le decía, mamá, no puede ser que estés condicionando tu felicidad a un papel. O sea, hay muchas formas de ser exitoso que no sean a través de un título universitario. Entonces, mandatos como esos, yo les llamo los mandatos de mamá. Todas estas personas tenemos mandatos por nuestra madre, que, por ejemplo, clásico, y a mí me ha asustado, que es más normal de lo que parece, que es la mamá diciéndole, vea, mijita, usted nunca va a depender de ningún desgraciado hombre, usted puede, usted es fuerte, usted es aquí, es allá, Ujú. y luego no entendemos, y luego la mujer de alto rendimiento No no entiendo. entiende que está ahogada, se la está llevando el carajo, necesita ayuda, y no hay manera de que la pida. Y la gente ve y le dice, te puedo apoyar, y aún así la voz de mamá pesa más. Entonces, claro,
quiénes están mandando tu propósito, que ya después el podcast de Proyecto Sentido y todo esto se va a poner vacilón, porque es como nos han programado a niveles tan profundos de que eso, antes en las mamás era como, es que su punto es ser mamá, ese es el único objetivo. Y ahora con la emancipación de la mujer y toda la cosa, se abren todas ventanas de oportunidades, pero también se abre una cantidad de deslealtades familiares brutal que también se están traduciendo en ansiedad, estrés, depresión, crisis, ataque de pánico. No es usted, es su árbol gritando, se nos salió del canasto. O sea, todo eso está pasando. Devuélvase, Ajá, devuélvase. La devuélvase. oveja negra, en realidad Porque la si, oveja o liberada de sea, la... yo de verdad creo que hay muchas chicas que si tan solo dijeran, no, renuncio, voy a ser mujer tradicional, de repente se les quitaron todas las sintomatologías. Lo he pensado, Dios, tengo ganas, antoja. pero en una semana me gusta. Sí, yo sé, no, vos no va a pasar, por eso estamos haciendo esto. So, bueno, aquí vamos a seguir hablando mucho, pero sé que se nos está acabando el tiempo. Correcto. Penny, ¿qué crees que es la medicina? La medicina del futuro es integrativa, 100%. Y aparte de esto, creo que hay que hacer como una pausa en conocer al paciente. Entonces, apoyarnos mucho en esta rama de la medicina que se llama semiología, que es la cual invita al médico a inspeccionar, palpar, escuchar al paciente, oler al paciente, preguntarle realmente cómo se siente, cómo se sintió ayer, qué está comprando, de qué está llenando su nevera. O sea, todo esto involucra el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, por eso me parece como tan audaz que muchos médicos no lo hagan. Entonces, yo creo que la medicina del futuro es integrar y sobre todo hacer una pausa para la primera entrevista, lo que se le llama análisis semiológico del paciente. Hacer como más hincapié en esto, que es, o sea, es la base de cómo ese paciente, de quién es, de qué es lo que él quiere lograr, de si va a sanar, de si no va a sanar. Nos da demasiada información escuchar al paciente por una hora. Ahora comentábamos algunos casos, ¿verdad? Muy relevantes de personas que se han sanado y ya son algunos autores muy conocidos como Joe Dispenza, ¿verdad? Que tuvo un accidente muy fuerte y quedó, le decían, usted nunca va a volver a caminar, va a quedar inválido. Y él en la cama del hospital básicamente le dijo a sus células, yo voy a volver a caminar y volvió a caminar, ¿verdad? Y ahora es un gran doctor, él como neurocirujano, él era neurocirujano cuando tuvo el accidente. Y bueno, ha escrito libros como Yo soy el placebo, Deja de ser tú, etcétera, y hace sus megas conferencias en donde le enseña a las personas el efecto de la meditación, ¿verdad? Ese es uno. Pero hablábamos de esta otra señora, Anita Moorjani. Jani, y también de Ian Gawler. Háblanos un poco qué te llamó la atención. Me llama la atención en estos dos casos que fueron pacientes oncológicos con metástasis, ambos. Entonces, para hacer un pequeño resumen, Anita escribió un libro que se llama Dying to Be Me, que ganó bestseller en el 2000. Ajá, sí, ajá. Eh, y ella cuenta su historia en la que cuando le diagnostican linfoma de Hodgkin, ella dura muchos años buscando entre las terapias complementarias una solución y el cáncer sigue avanzando. Luego ella llega al hospital y dice, voy a empezar ya quimioterapia porque no me queda otra. Y le dicen, no, es muy tarde. Dice, es muy tarde, ya tiene falla multiorgánica, que es cuando las personas entran en coma. Y ella dura 30 horas en coma, o sea, más de un día, y entra en una experiencia cercana a la muerte. Y en esa experiencia ella recibe ciertas señales puede ser, otras generaciones, ajá, y ella interioriza mucho lo que le sucedió, por qué tuvo ese linfoma. La cuestión es que ella sale del coma y la metástasis del pulmón se había reducido un 70%. Y luego en los siguientes 5 días, ella está cancer free y nunca, o sea, nunca hasta el día de hoy, porque después de haber escrito 9 libros, le ha vuelto el cáncer. Entonces es lo que se llama milagros médicos o casos de remisión total, remisión radical. Em, y el caso de Ian Gawler fue un osteosarcoma que le quitan una pierna completa hasta la pelvis. Luego el osteosarcoma vuelve, le llega hasta el esternón y el pulmón. Y un psiquiatra australiano le dice que van a intentar una técnica de meditación. Otras técnicas también alternativas
porque ya él sí lo había hecho o sea, había hecho quimioterapia, y empiezan con este proceso de tanto alimentación, cambio en el estilo de vida, como también de meditación súper fuerte, y el paciente entra en remisión. También después de metástasis, que ya cuando un paciente oncológico se le menciona metástasis, ¿verdad? El pronóstico es bastante, sí. La cuestión es que en esos dos casos, luego cuando yo entro en remisión radical, lo que yo observo es que el gremio médico científico o ciertos médicos en específicos dicen, es que el cáncer no era tan grave. Es que no, es que ese cáncer hay mucha gente que se cura, pero estamos hablando de que tenían metástasis, inclusive, y ya estaba en coma, o ya tenía una pierna menos, o sea, o un médico que inclusive dijo, bueno, uno de estos pacientes después desarrolla una tuberculosis cuando le ponen la quimioterapia, porque baja todo el sistema inmune, y dice, tal vez no era cáncer, tal vez siempre fue tuberculosis. O sea, ¿cómo va a decir que 30 médicos se equivocaron haciendo biopsias y todos los escáneres? Es algo como sorpresa, o sea, la resistencia que hay a creer que sanar la mente, el alma, conocer el alma, es wackery o no es ciencia, ajá. Es increíble la resistencia. Y esas dos personas ahora brillan porque son grandes autores y pueden contar su historia. Hay médicos que los apoyan y hay médicos que dicen que no, que están dementes y que miles de personas mintieron en su diagnóstico. Pero llama bastante la atención, ¿verdad? Esos dos casos en específicos de cómo hay que sanar mente, cuerpo. De hecho, quiero agregar nada más esta información que me llegó esta semana muy sincronísticamente de que la heredera de la fortuna de Walmart, la hija, ya es una señora de cierta edad, decidió montar una escuela de medicina gratis, o sea, no tiene costo, en Arkansas o no sé qué, ella montó pero en la escuela no es el currículo tradicional de la medicina, es completamente regenerativo, incorpora sonidoterapia, incorpora energética, china, todo el tema de la alimentación. O sea, que literal lo que decía es, esta persona con la magnitud de fortuna y plata que tiene, en vez de que estarse comprando una isla, ella decidió que necesita hacer un reseteo porque se sabe que desde este punto podemos empezar a De hecho, ya la primera generación creo que se va a graduar, o es 2025, en el 2025, y eran 10 años de free tuition, o sea, que los primeros 10 años ella los pagaba, y me parece, o sea, o sea, no es, o sea, ¿verdad? no es coincidencia, Ok, que hay algo que está pasando. y ella es a raíz de su propia historia, ella veía todas las enfermedades, que toda su familia se enfermaba, y solamente la única opción era más medicamentos, pero seguían enfermos, y dice, tiene que haber otra manera, ¿verdad? Y que ni toda la plata del mundo lo estaba resolviendo. Exacto. Ajá. Y claro, a nivel de, bueno, hay algo que hablaremos, que es el transgeneracional, que se dice que las profesiones son escogidas por el árbol justamente. Hmm. Dependiendo de los secretos, justamente el mandato es, hay que sanar a los niños murieron enfermos, alguien no los cuidó. Cuando no los cuidaron, salen las enfermeras. Y cuando es la enfermedad del niño, la preocupación por el niño, los síntomas que todavía salen en el árbol, nacen los médicos. Entonces, es justamente el sufrimiento que, o sea, esta fundadora es prácticamente igual que Penny. Vivieron la cosa, sintieron la impotencia de que no podía hacer, pero tiene que haber algo. Y es un mismo árbol el que los impulsa también. Entonces, ya hablaremos de las profesiones y el árbol es algo súper interesante. Para cerrar, Penny, ¿cuál crees que es tu propósito? Solo Yo creo, yo creo que ayudar con la herramienta de la medicina integrativa. Realmente, yo cuando creé mi clínica y mi concepto, nunca, o sea, siempre quise decir que era medicina alternativa a tu alcance, porque realmente es algo que no todos tienen a la mano y muchas veces no están las herramientas. Inclusive la medicina funcional es algo bastante como costoso para acceder en cuanto a los suplementos, los exámenes, entonces yo trato de hacerlo como lo más posible, ajá, como si usted puede ir al servicio social y solo hacerse esos 3 laboratorios, tráigamelos para yo tener una idea, ¿verdad? O sea, aunque entonces yo creo que sí, que es ayudar mediante la medicina. Es mi motor.
Somos muy afortunados de haberla encontrado y que además se abre a cualquier entrevista para compartir la información. Total. Yo creo que ahí es donde está más un propósito. No, No, es una pues, doctora muy famosa de paso, así de que paso. estamos súper agradecidos. Ella le gusta ser humilde, pero sí, sí. Muchas gracias, Penny, por el Penny, espacio. demasiadas gracias por venir a ser parte de nuestro Stellium. Exacto. Otra Virgo, ¿verdad? Y otra Virgo. Por ahí me contaron que tenés Virgo por todos lados. Un ascendente. Quisiera hacerle esa pregunta a mis pacientes siempre. ¿Cuál mes? Y digo, "Ah, eres Leo". Un ¿Por qué momento, no? ¿Por qué no? sáquele ese dato y le rotamos la info y la consulta se va a transformar. Sí, vamos a ver. Ah, sí, no tiene idea. Bueno, Muchas gracias. esto fue Stellium y de fijo nos vamos a estar viendo en el próximo episodio. Gracias por estar con nosotros.